buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Hoy queremos compartir un tema y un concepto que va a traer claridad y ayuda a tu vida espiritual. La Biblia dice así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No lo olvides, la verdad no es la que te liberta, sino conocerla. Y esa es la función de este programa: ayudarte a conocer la verdad en este nuevo pacto de la gracia. Y hoy estaremos compartiendo de cómo podemos mantener la fe en tiempos difíciles. A veces hay cosas que nos toman completamente por sorpresa. Una mala noticia, la traición de un amigo, una crisis en el trabajo, el sufrimiento de un ser querido o la pérdida material de algún suceso inesperado. Y entonces en un segundo a otro nos trasladamos a otra realidad que nos afecta fuertemente con oleadas de miedo y de nuestras ansiedades, de como si estuviéramos en un barco. La tormenta llega súbitamente y nuestro barco se empezará a balancear en medio de un mar embravecido. En tiempos de crisis nos es difícil concentrarnos y estar dispuestos a ponernos a orar y pensar con claridad, manteniéndonos firmes en la fe. Lo más importante, pero difícil de hacer en tiempo difícil, es dejar de pensar en el miedo que nos produce aquello que inesperadamente se nos presenta, y nos es muy difícil enfocar nuestra atención en Dios. Pero cuanto más enfoquemos en Dios, nuestra atención en su carácter y su palabra dada, más podremos recibir su paz y guía en ese momento difícil. La Biblia nos llama a tener una mente firme, confiar en Dios. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra confiado viene de la palabra hebrea emuná, que se traduce a la fe actual del Nuevo Testamento, que en griego se llama pistis o pisteo. O sea, que creemos que el dabar, la palabra dada por Dios, es certera y se va a cumplir en nuestras vidas. La palabra emuná en hebreo quiere decir confianza y creer. Estamos atravesando por una crisis que parece no tener fin, pero de manera general no sabemos en qué momento la tormenta llegará, pero debemos tener en claro que la esperanza que tenemos frente a nosotros es como lo menciona en la epístola de los Hebreos capítulo 6 versículo 19, un ancla segura y firma. Así que mantener la fe es crucial en tiempos de crisis. Pero ¿cómo hacerlo? Recordar es una disciplina espiritual que debemos dominar. Recordar a Dios significa reconocer, reconcentrarse, considerar, tener en cuenta, y tener en cuenta meditando la palabra, pensar, no olvidar quién es Él y lo que ha hecho y lo que ha dicho a través de su palabra revelada a nosotros. Entonces, en tiempos de tranquilidad debemos entrenarnos. Por eso debemos pensar en nosotros mismos como si fuéramos soldados. Cuando los soldados no están en el campo de batalla, están en el campo de entrenamiento, practicando y perfeccionando sus habilidades, preparándose para lo que está por venir, porque lo que es seguro es que el día malo se acerca de repente y sin esperarlo. Tú pues, en el día que tengas bueno, goza del bien y prevente para pasar con paciencia el día malo, porque como Dios ha hecho aquel, así ha hecho este, sin ningún hombre tenga justo motivo para quejarse. Eclesiastés capítulo 7 versículo 14. Todos pasamos alguna vez por un día malo y puede manifestarse de diferentes maneras: enfermedad, malas noticias, pérdida de un trabajo, problemas matrimoniales, ¿sí?
La realidad es que la Biblia nos habla de este día y vemos en este versículo cómo nos dice que estamos prevenidos a pasarlo con paciencia. Por otro lado, encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 13, que por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podráis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. La pregunta mía es, ¿estamos preparados para el día malo? En base a situaciones personales que me ha tocado vivir muchos días malos, a mí también me ha tocado. Puedo darte algunas recomendaciones de cómo afrontar estas situaciones. Cuando pasan problemas, llegan de forma inesperada. Las tradiciones existen, pero como las afrontamos, es en lo que quiero que nos enfoquemos nosotros. Debemos prevenirnos para pasar con paciencia el día malo que nos ha de llegar inesperadamente y muchas veces sin tener la culpa. Aquí nos pide estar prevenidos y sabemos que la mejor forma de prepararnos es a través del conocimiento de la palabra de Dios en el nuevo pacto, que nos da luz y entendimiento, sabiendo que el proceso que nos ha tocado vivir es algo pasajero y no debemos desesperarnos. Eso nos dice que debemos pasarlo con paciencia, y si la aflicción te llega o la situación te supera, clama y el Espíritu Santo y entrégate a Dios y tus pensamientos y tus emociones y tu voluntad, teniendo certeza que Dios está en control de toda situación, obrando para bien conforme a su propósito. Cada día y cada situación que vivimos es un campo de entrenamiento para nosotros. El aprender a buscar a Dios en todas las circunstancias, conocerlo más y entrenar nuestra mente y alma, renovándolas por la palabra. Nosotros como cristianos sabemos que cuando llegamos a este tipo de extremos necesitamos modificar nuestros programas de vida, fundamentalmente en lo que atañe a la vida espiritual, pues sabemos que Dios es el único que nos sabrá ayudar a salir fortalecidos de estos días difíciles. Así nos enseña la Biblia, confiando a lo que ya nos dijo en algún momento y hoy nos los hace recordar: con amor eterno te he amado. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Hay mucha gente que cree que por decir yo tengo fe en todo lo que son sus planes, le irá bien, sin tener en cuenta el propósito de Dios. Y entonces todos nos hacemos esta pregunta: ¿qué es la fe y cómo podemos adquirirla? Lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros como ser humano tenemos límites y habrá momentos en nuestras vidas que no podremos hacer ciertas cosas y que habrá metas en las cuales no podemos alcanzarlas, y si no llegamos a esas metas es porque estamos limitados debido a factores como de salud, de distancia o límites financieros. Pero ustedes me dirán: hermano, pero en el Señor somos ilimitados. Claro, en el Señor lo somos. En Él y en Él podrá hacer conforme a su voluntad ciertas cosas a través de su inmenso poder, pero solamente cuando el Señor tenga un propósito con nosotros, nos meterá en esa dimensión. A veces Dios me ha metido a mí en dimensiones de fe para resolver un problema determinado, y yo me he sentido con un poder ilimitado bajo su unción y el propósito de Él, al mismo nivel que tuvieron esos hombres de Dios ejerciendo su fe y viendo cosas sobrenaturales. Pero cuando no hay situaciones especiales, nosotros tenemos nuestros límites y tenemos que reconocerlo. Y te exhorto a reconocer que te vas a encontrar en situaciones en las cuales tenemos límites, pero no se frustre, no se deprima ni se entristezca por eso. Y acuérdate que usted no puede solucionar todos los problemas, no importa cuánta fe usted tenga, cuánto llore, cuánto gima y cuánto clame. Hermano, no lo olvides, que hay problemas que no están a nuestro alcance resolverlo debido a nuestras limitaciones. Y acuérdate, el poder de Dios está ahí para ti y para mí, pero si Él no nos permite usarlo, o sea, estás limitado por ti mismo humanamente, y muchas veces estamos limitados por Dios.
hablando, y muchas veces Dios te limita porque eso no es algo que Dios te mandó a hacer y por ende no está en el propósito de Dios para ti, porque no quiere que tú y yo resolvamos ese problema. Hay cosas que hay que dejarlas pasar y esas son una de las frustraciones que tenemos los ministros y que a veces nos frustramos, nos entristecimos porque no se nos presentan problemas y no podemos solucionarlos, ni sabemos cómo y se quedan sin solucionar por varias razones. No tuvimos el poder humano, no tuvimos la capacidad de resolverlo y tampoco el Señor, aunque le rogué y le pedí, no me auxilió porque no era su voluntad. Entonces entendemos que hay cosas que Dios no nos mandó a hacerlas y no se van a resolver porque no están en su voluntad. Eso se llama soberanía de Dios. Pero a pesar de eso, nos hacemos esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando todas estas cosas suceden? Viendo ese principio, tenemos que ver que Dios creó la tierra y puso todas las condiciones para que el hombre pudiera vivir contento, gozoso con todas sus necesidades suplidas. Pero resulta que el hombre en un momento determinado comete alta traición. Lo que Adán hizo en el huerto del Edén se llama iniquidad, ya que el pecado se encuentra dentro de la iniquidad. El pecado es hijo de la iniquidad. Adán comete iniquidad como yo lo sé, porque en el término hebreo y griego había iniquidad cuando en el Nuevo Testamento se habla del pecado de Adán, usando la palabra amartía, no anomía, que quiere decir iniquidad. Cuando tú te pones del lado contrario de Dios, cuando te pones antagónico y cuando blasfemas contra Dios, cuando decides apartarte de Dios y cometes alta traición como cometió Adán, quebrantando la ley de Dios, creando una ley paralela, y Dios le puso en el huerto del Edén y le dijo Dios que podían comer de todos los árboles del huerto, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y el enemigo le dijo: ahí está ese árbol, es donde tienes que poner tu mirada. Entonces Adán comió y participó entonces comiendo iniquidad y cayó de la gracia y fue expulsado. Escucha este principio: Dios no le dio libre albedrío en el huerto al hombre, porque si Dios le hubiese dado libre albedrío al hombre, nunca lo hubiese sacado del huerto, porque el libre albedrío dado al hombre hubiese sido que si el hombre tomara cualquier decisión y cualquiera que él tomase, y él es responsable de lo que hizo, y Dios no tiene responsabilidad. Pero si Dios le dio libre albedrío a Adán, no tenía por qué juzgarlo y sacarlo del huerto. Lo que Dios le dio al hombre es la capacidad de decisión o voluntad, y Dios le dijo: de ese árbol no podéis comer, el día que decidas comer de ese árbol tienes sentencia y tienes muerte, o sea, separación de Dios. Jesús declaró la importancia de creer lo que Moisés escribió, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en el libro de Génesis. Así que yo te exhorto a, cuando te encuentres en tiempos difíciles, lo primero que tienes que poner es tu mirada en Dios. Y tenemos que entender que la fe tiene 3 tiempos. Primeramente, la fe es por el oír, y el oír de la palabra. El primer tiempo de la fe es escuchar la palabra. El segundo tiempo de la fe es creer y obedecer. Eso viene ligado. Creer en lo que escuchaste y obedecer a aquellos que escuchaste. Pero si solamente te quedas en el primer tiempo, que es escuchar la palabra, y en el segundo tiempo, que es creer y obedecer, pero no llegas al tercer tiempo, que es confesar la palabra, un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Acuérdate que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Quiere decir que ya todo lo que tú necesitas ya se te fue dado.
tú como sacerdote de este nuevo pacto, el propósito tuyo como sacerdote en este nuevo pacto es la confesión de la palabra. Confesar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y atraerlo del mundo espiritual al mundo natural. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Y yo te aseguro a ti que en medio de los tiempos difíciles, en medio del día malo, acuérdate que cuando el día malo llega y los tiempos difíciles llegan con él la solución para esos tiempos difíciles y para ese día malo. La solución está en su palabra. La solución está para ti aquí. Solamente debes ser obediente, escuchar la palabra, creerla, obedecerla y confesarla. Espero que esta enseñanza acerca de cómo podemos mantener la fe en tiempos difíciles te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Ahora, queremos pedirte que si estas enseñanzas son de gran bendición a tu vida, que las compartas, y te exhorto a suscribirte a este canal y nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, como el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Ese es el único propósito de este programa, compartir aquellas cosas que han sido de bendición para nuestras vidas, porque la Biblia nos enseña de que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos lleva a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía. Adiós.